La Trinidad. ¿Qué es y por qué es importante para nuestra fe cristiana? La Trinidad es un concepto teológico que se refiere a la existencia de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana y ha sido objeto de controversia y debate a lo largo de la historia. ¿Qué es la Trinidad y por qué es tan importante para nuestra fe cristiana? La Trinidad es un concepto teológico fundamental de la fe cristiana que se refiere a la existencia de un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina sostiene que estos tres seres divinos son coeternos, coiguales y consustanciales, es decir, que comparten una misma esencia divina, pero a la vez son distintos entre sí en cuanto a sus funciones y roles dentro de la divinidad. La Trinidad es importante para nuestra fe cristiana porque nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios y su relación con nosotros. Primero, nos muestra que Dios no es un ser solitario e individual, sino una comunidad de amor perfecta en la que cada persona divina comparte la misma esencia divina y está unida en amor y propósito. Esto significa que Dios es una comunidad relacional de amor, y que esta comunidad se expande para incluirnos a nosotros como seres humanos, quienes podemos unirnos a esta relación a través de la fe en Jesucristo. Además, la doctrina de la Trinidad también nos permite entender cómo Dios trabaja en la salvación del ser humano. El Padre es el creador y sustentador del mundo, el Hijo es el Salvador y Redentor de la humanidad, y el Espíritu Santo es el que nos capacita y guía en nuestra vida diaria. Cada persona de la Trinidad cumple un rol específico en nuestra salvación y su trabajo en conjunto es esencial para nuestra relación con Dios. En definitiva, la Trinidad es importante para nuestra fe cristiana porque nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios, su relación con nosotros y su trabajo en nuestra salvación. A través de la Trinidad, podemos experimentar y vivir en la comunión de amor perfecta de Dios y participar en su obra en el mundo. Origen de las Escrituras. La idea de la Trinidad se encuentra implícita en las Escrituras, aunque no se presenta explícitamente. En el Antiguo Testamento, se habla del Espíritu de Dios, que obra en el mundo y en el corazón de las personas, y de la Palabra de Dios, que se hace carne en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento, se menciona a Dios Padre, a Jesús como Hijo de Dios, y al Espíritu Santo como promesa de Dios a sus seguidores. Desarrollo de las Escrituras en la teología cristiana. El desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la teología cristiana se produjo en los primeros siglos de la Iglesia. El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo III, pero la doctrina se desarrolló aún más a medida que la Iglesia luchaba por definir la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el siglo IV, el Concilio de Nicea afirmó que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, lo que estableció una base sólida para la idea de la Trinidad como una sola divinidad en tres personas. El Concilio de Constantinopla en el año 381 reafirmó la divinidad del Espíritu Santo, estableciendo la igualdad de las tres personas divinas en la Trinidad. En la Edad Media, la teología de la Trinidad se refinó aún más a través del trabajo de teólogos como San Agustín y Tomás de Aquino, quienes elaboraron argumentos racionales y filosóficos para explicar la naturaleza de Dios y la Trinidad. ¿Cuál es la influencia de las Escrituras en nuestra comprensión de Dios y su relación con nosotros? La doctrina de la Trinidad es fundamental para nuestra comprensión de Dios y su relación con nosotros. Al afirmar que hay un solo Dios en tres personas, la Trinidad nos muestra que Dios es una comunidad de amor perfecta, y que su amor y su unidad son la fuente y el modelo de la comunión y el amor que Dios quiere que experimentemos con Él y con los demás. La Trinidad también nos muestra cómo Dios trabaja en la salvación del ser humano.
El Padre es el creador y sustentador del mundo, el Hijo es el Salvador y Redentor de la humanidad, y el Espíritu Santo es quien nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La doctrina de la Trinidad es esencial para nuestra comprensión de Dios y su relación con nosotros. Nos muestra que Dios es una comunidad de amor perfecta, que trabaja en la salvación del ser humano y que nos llama a una comunión de amor y unidad con Él y con los demás. ¿Por qué los autores bíblicos hablan de Dios como una entidad? Los autores bíblicos hablan de Dios como una única entidad, enfatizando su unicidad y su carácter único como el Dios verdadero y el creador del universo. Este enfoque se puede encontrar en muchas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, se dice: «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Este versículo enfatiza la singularidad y unicidad de Dios en la religión hebrea. El salmista también afirma en el Salmo 86 horas y 10 minutos, «Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios». En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 8:4, «Así que, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios». En esta cita, Pablo enfatiza la unicidad de Dios, especialmente en contraposición a los ídolos y dioses falsos. Aunque la Biblia habla de Dios como una única entidad, también se habla de Dios de una manera que sugiere su pluralidad. Por ejemplo, en Génesis 1:26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». En este pasaje, la palabra nuestra sugiere una pluralidad en Dios. Este tipo de expresiones sugieren una complejidad en la naturaleza de Dios que ha sido explorada y desarrollada por la teología cristiana a lo largo de la historia, culminando en la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo la Trinidad influye en nuestra comprensión de la salvación y cómo nos ayuda a entender el papel de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestro camino espiritual? En primer lugar, la Trinidad nos ayuda a entender que nuestra salvación es el resultado del amor de Dios por nosotros. La Biblia nos dice que Dios el Padre amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La salvación es posible porque el Hijo se encarnó, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. La obra del Hijo es llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo, quien convence al mundo del pecado, la justicia y el juicio. Juan 16:8. En segundo lugar, la Trinidad nos ayuda a entender que la salvación es obra de toda la Trinidad. El Padre es quien nos ama y envía a su Hijo, el Hijo es quien vive, muere y resucita por nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra necesidad de salvación y nos da la fe para creer. Esta obra de salvación es una obra trinitaria, que muestra la unidad y la colaboración de las tres personas divinas en nuestra salvación. En tercer lugar, la Trinidad nos ayuda a entender que nuestra salvación es una obra de gracia. La salvación no es algo que merezcamos o que podamos ganar por nuestros propios medios. La gracia es un regalo gratuito de Dios que se ofrece a todos los que creen en Jesucristo. Efesios 2, 8-9. La gracia es un don de toda la Trinidad, que muestra su amor y su deseo de que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. La Trinidad es fundamental para nuestra comprensión de la salvación, ya que nos muestra la obra de amor, gracia y unidad de Dios en la obra de la salvación. Gracias por llegar hasta el final. Dale me gusta, suscríbete, comparte y conéctate con Dios a través de estos poderosos mensajes.